El territorio argentino que conocemos actualmente se conformó mediante un largo proceso histórico que se inició en el siglo XVI, cuando la conquista española comenzó a expandirse en América y a consolidarse mediante la organización política de las colonias. Desde fines del siglo XVI, los invasores españoles y sus descendientes comenzaron el proceso de expropiación a través de la asignación de tierras bajo la forma de mercedes reales, otorgadas por las autoridades coloniales a los conquistadores españoles. Sotelo es una localidad del interior del departamento Riondo, ubicada a tan solo 18 kilómetros de la ciudad de las Termas de Riondo, Santiago del Estero, Argentina. Sotelo pertenecía a la antigua merced del capitán Pedro Sotelo Narváez. Esta merced era muy antigua. Le fue otorgada a dicho capitán en el siglo XVI. Estas tierras se encontraban ubicadas a ambos márgenes del río Dulce. Contenían aguadas numerosas, pues se encontraban en los territorios de los actuales departamentos Riondo y Jiménez, donde existe abundante agua semisurgente y en extensión llegaban a los límites con la provincia de Tucumán. Hacia 1687 era cruce significativo del camino de carretas desde Potosí a Buenos Aires, antiguo Camino Real. ¿Quién era este capitán? Pedro era uno de los conquistadores y fundadores del Tucumán. Llegó a Santiago del Estero, cabeza de dicha provincia en aquel entonces, con don Pedro de Zárate en 1574, después de haber intervenido con el virrey Francisco de Toledo en la jornada contra los indios chiriguanos y desempeñado el cargo de escribano público de la ciudad de La Paz en 1568. Regresó a Santiago del Estero por orden del gobernador Gonzalo de Abreu, pero cuando llegó a Santiago ya se encontraba el nuevo gobernador Hernando de Lerma, quien lo nombró en 1580 teniente de gobernador. Más pronto empezaría a declinar su estrella, y en efecto sufrió persecuciones y tormentos de parte del gobernador y estuvo a punto de ser ajusticiado por no querer declarar en contra del ex gobernador Abreu. Pedro Sotelo de Narváez falleció en el año 1605 cuando tenía 55 años de edad. Sus tierras pasaron a nombre de su esposa, Núñez Roldán, hija de Pedro Núñez Roldán y Juana Dávila, según el testamento de Rodrigo López de Haro. Juana falleció y estas tierras irían subdividiéndose poco a poco, y con el transcurso del tiempo no quedarían de ella más que el nombre de un poblado perdido en el silencio y la soledad. La historia de la Iglesia Católica en Argentina comenzó con la conquista española. El catolicismo fue durante el periodo colonial la única religión permitida en el territorio colonizado por los españoles. Todas las expediciones fundacionales y también algunas de las exploraciones contaban con uno o más religiosos en sus filas. Su función era celebrar el culto para los conquistadores y crear una estructura religiosa para las ciudades que se fundaran. Sotelo alberga en su interior uno de los sitios históricos más importantes del país, la capilla Nuestra Señora del Rosario, ubicada a un lado del antiguo Camino Real por donde transitó el desarrollo de la historia argentina durante siglos. Cuenta con más de 3 siglos de antigüedad y según las tradiciones orales transmitidas de generación en generación, fue construida aproximadamente entre los años 1600 y 1700 por sacerdotes jesuitas que misionaban junto a los conquistadores españoles. Fue reconstruida por manos de los antiguos pobladores a pocos metros de la anterior destruida en 1817 por un terremoto. Presenta el aspecto colonial de las construcciones antiguas. Se encuentra ubicada en el centro de un terreno cercado de alambre que comparte con el agreste cementerio campesino y cuyas tumbas han ido rodeándola con el tiempo como si buscaran dulcemente la sombra de su protección.
capilla de Sotelo lo tenemos como patrona a Nuestra Señora del Rosario. Data de hace aproximadamente, según cuenta la historia, 400 años. Oreste Di Lulo cuenta en su libro que esta capilla fue reconstruida en el año 1817 después de un terremoto por los mismos pobladores de la zona y con los mismos materiales. Yo hace 34 años que estoy aquí viviendo en Sotelo y vine a enseñar aquí en la escuelita de Sotelo, la escuela número 216, y cuando me entero de la existencia de esta capilla muy rara dentro del cementerio, entonces comencé a interesarme, porque realmente los pobladores de la zona sentían que no le daban la importancia que tiene, porque es realmente un testimonio viviente de una época importante de nuestra historia como patria. De acuerdo con las investigaciones que he realizado, una vez que uno se ha interesado en esto, puedo decir de que para mí, no sé si es así, esta capilla data de la época de los jesuitas, pero sí la estructura es una de las características fundamentales, la estructura de cómo está hecha esta capilla. Además sabíamos que los jesuitas cuando salían a misionar en misiones, llevaban campanas en sus carretas. Y nosotros tenemos aquí dos campanas, importantísimas campanas, una de bronce y otra de cobre. Como verán, la capilla está mirando hacia el río, no es que dé la espalda al pueblo, sino de que en esa época, cuando fue fundada la capilla, junto a la orilla, a la margen del río, existían poblaciones aborígenes. Además, era un paso que se le llamaba el pasaje de Abad, por donde pasaban los ejércitos, por ejemplo, en la lucha por la independencia. Podemos decir de que aquí existen sepultados algunos soldados, cuando en la época antes de 1810, por ejemplo, hicieron el paso para el Alto Camino del Alto Perú también. Otra cosa importante que podemos rescatar dentro de lo que significa para la historia de esta capilla es que, por ejemplo, aquí pernoctaba Juan Felipe Ibarra cuando luchaba por la autonomía. Desde aquí enviaba los mensajes al general Lamadrid, ¿no es cierto?, para poder llegar a un acuerdo, cosa que no se dio, pero la importancia que tiene esta capilla para nuestra historia como santiagueños es digna de valorar, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional, que sería lo importante. Si bien está ubicada dentro de un cementerio, eso le da mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque no son muchas las capillas que existen dentro de un cementerio. Es algo muy particular. Lo ideal sería que la gente, la población, pueda concientizarse de la rica historia de su capilla y de este patrimonio cultural que tiene. La capilla está bien cimentada sobre lajas de piedras de las serranías vecinas. Estas lajas suben el zócalo hasta 1 metro sobre el suelo y se encuentran superpuestas entre sí como escamas de un pescado. En ellas se han depositado la tierra de muchos años y la humanidad ha oscurecido, pintando en ellas largas y verdes vetas de moho. Luego, sobre las paredes, la capilla contiene gruesos muros de adobes, un techo de caña, paja y barro, recubierto de tejas coloniales. La techumbre, por su parte, se prolonga de uno y a otro lado, formando 2 galerías sostenidas por pilares de quebracho que se alinean precariamente. En este punto Sotelo se juntaba con el camino que, cruzando el río, venía de Santiago por el margen derecho y empalmaba con el que iba de Santiago a Tucumán, figurando también en el croquis antiguo entre Bazán por el sur y Tenene por el norte. Bueno, como te decía, las paredes miden 80-85 centímetros y como verás hay adobes que están construidos por lo que se ve en la orilla del río, porque si vos lo ves bien tienen
parte que tiene laja y son de 44-45 centímetros cada uno. Por el medio de esa pared va una fila de horcones de quebracho colorado, que son estos que vos ves acá afuera. Lo mismo que ves acá afuera van por dentro de la pared. El techo, gran parte es de colorado y yo calculo que con el correr de los años se fue modificando, porque como vos ves hay algunas varas de quebracho blanco. El cañizo es de aquella época, gran parte es de aquella época. Y si vos ves acá en la columna de quebracho colorado, el soporte que tiene, el solero que sostiene el techo, no es el mismo de aquel otro. Se ve que se modificó en algún momento, se cambió eso. Pero la estructura sigue siendo lo mismo. La parte de cimiento de la capilla está hecho en laja. Laja que teóricamente se habrá traído de la orilla del río para la construcción de ella. Y bueno, el techo es de teja, como verás, el techo está hecho con tejas de aquella época. Hay algunas que están hechas manuales, que los hacían manuales los indígenas y los cocinaban en horno a leña y se los ponía. Esta de acá, por ejemplo, ves, no es hecha de fábrica, esa que está ahí. Esas son tejas que se hacían antes acá en el lugar, para la construcción del techo de la capilla. Y bueno, después el resto de la construcción, de 1 metro para arriba, está hecho todo en adobe. De ahí para abajo es todo laja que se trajo de la orilla del río. Bueno, como verás, la típica construcción ya es de unos cuantos siglos, porque esto no es de ahora. Como te habrán dicho las chicas anteriormente, data de más de 400 años la capilla. Y bueno, está todo a la vista. Nosotros estamos ahora tratando de restaurarla y mantenerla, más que nada, mantenerla a la capilla. La capilla tiene como patrona a la Virgen del Rosario. Según la tradición, esta Virgen fue traída de la antigua ciudad del Esteco hacia Monte Rico, donde quisieron levantarle un templo, pero la Virgen desapareció del lugar, trasladándose a Sotelo. La encontraron debajo de un árbol, con los cabellos sueltos y cubierta de barba del monte. Cuentan los antiguos pobladores que la encontraron adorando un rosario de oro y de piedras preciosas que pendían de unas de las ramas, en vista de lo cual se erigió el templo ya derruido. Actualmente, la capilla aún guarda en su interior campanas antiguas, candeleros, Biblias y misales romanos escritos en latín del siglo XVII y del siglo XVIII, las imágenes de los santos y la diminuta Virgen del Rosario, cuya devoción y culto se remonta a los tiempos de la llegada de la orden dominica durante las primeras expediciones fundacionales a la tierra santiagueña. Nuestra patrona, la Virgen del Rosario, data de la misma época que nuestra capilla. Nuestra patrona vino acompañada con las imágenes de San Francisco y Santo Domingo. Nuestra Virgen está hecha de arcilla, de una arcilla llamada terracota. Esta cruz de plata, que es antigua, es utilizada para la procesión de la festividad de nuestra Virgen. Nuestra patrona de Rosario, su día es el 7 de octubre. Pero teniendo en cuenta de nuestros antepasados, nosotros la festejamos el primer sábado de octubre, comenzando con la novena y después el día de la festividad comenzamos a las 6 de la mañana con salva de bomba. También son invitadas las comunidades rurales con sus respectivas imágenes, las cuales son recibidas a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana hacemos la Santa Misa, al mediodía compartimos un almuerzo comunitario y luego a las 5 de la tarde es la procesión de nuestra patrona de Rosario, la cual es realizada a la vuelta del cementerio.
Dentro de las reliquias históricas que resguarda nuestra capilla, contamos con dos misales, un misal de 1700 y otro de 1800. Según nos contaban nuestros antepasados, estos misales forman parte de una colección de 17 misales que fueron distribuidas desde España. También data de la misma época 6 candeleros de plata y una cruz de plata. Fue declarada Monumento Histórico Provincial por la Ley número 7080 en el año 2012 con el fin de garantizar su resguardo y protección. Pero lamentablemente se encuentra en el olvido de las autoridades provinciales y locales que desconocen el valor histórico que se encuentra presente en su interior. En la actualidad, la capilla se mantiene erguida y activa gracias al cuidado y protección de los lugareños comprometidos con el lugar. Nosotros lo que estamos haciendo ahora dentro de la capilla es tratando de restaurarla como para que no se siga destruyendo. Por ejemplo, el piso, el tema del piso, como vos estás viendo, está nuevo, siempre y cuando manteniendo lo de aquella época, la parte antigua, como para que el edificio siga estando como monumento histórico. Como verás, la parte de la construcción del techo es todo de quebracho colorado, quebracho blanco. Y bueno, la meta nuestra ahora es seguir trabajando con la capilla como para que no se siga destruyendo. Lo que vamos a necesitar más que nada es ayuda, ya sea el gobierno, llámese alguna empresa, llámese algún corralón, pero necesitamos colaboración para que esto no se siga destruyendo. Y bueno, esa es la meta nuestra. Y después tratar de restaurar el techo. El techo es importantísimo que se restaure lo más urgente posible, porque como vos ves, está totalmente en un estado deplorable el techo. Su estado de conservación es el resultante de acciones colectivas de los lugareños, que con sentido de pertenencia y profundo respeto buscan resguardarla. Incluso, hace poco tiempo, los feligreses se movilizaron para recuperar las campanas que misteriosamente habían desaparecido y lograron que fueran restituidas. Pero el compromiso asumido por la comunidad para con su patrimonio, aunque es imprescindible, no es suficiente. Nosotros somos un grupo de personas que estamos trabajando voluntariamente al servicio de nuestra capilla. Aquí presente está Karen González, Fran Juárez, Sonia Paz, Alejandro Juárez y Osmar González. También no están presentes por distintas razones las personas que también trabajan al servicio. Germán Juárez, Natalia Rojas, Marcela Rojas, Cecilia Juárez, Romina Jerez, Roberto Ávalo, Paola Chávez, Carmen Chávez y tantas otras personas que nos están ayudando de una y otra forma. Obviamente hemos sido inculcados esta cultura de nuestros antecesores, por ejemplo, el señor Isidoro Juárez, el señor Liberto Sosa y recientemente la señora Liliana Juárez.